demostrar que la función f de x igual a x a la quinta más 2x más c no puede tener dos raíces distintas en el intervalo 0, 1. Bueno, este ejercicio inicialmente uno podría estar tentado de resolverlo por el teorema de Bolzano. ¿Vale? Dices, bueno, pues calculo f de 0 y calculo f de 1. Pero eso supondría imponer ciertas condiciones sobre esta c, sobre esta constante que no tenemos, no me da el enunciado, y se me complicaría un poco. Vale, yo sé que no es intuitivo, pero en este caso aplicar el teorema de Rolle es una buena idea. Vamos a enunciarlo en primer caso. Pues nada, si f de x es una función continua en AB y derivable en A abierto a B y tal que f de A igual a f de B, entonces podemos asegurar que existe al menos un punto x sub 0 perteneciente al abierto a B tal que f' de x sub 0 es 0. Muy bien, oiga. Vamos a ver cómo se aplica. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, pues ver qué vale f de A. Pues f de A, vamos a suponer que A es una raíz de la función, ¿vale? Me habla de dos raíces, es decir, que f de A me debería dar 0. Y la otra raíz, f de b, tiene que ser 0, de manera que estamos suponiendo que A y B son dos valores pertenecientes al intervalo abierto 0, 1, ¿vale? Entonces, f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB. Pues sí, esta función es continua porque es un polinomio. ¿Es derivable en AB? Sí, porque la derivada también es otro polinomio, ¿vale? Tal que f de A igual a f de B. Bueno, en este caso yo estoy suponiendo que A y B son dos valores que pertenecen al intervalo 0, 1 y por tanto el resultado al ser raíces es 0 y como coinciden se cumple que f de A es igual a f de B. Entonces, existe al menos un punto en ese intervalo, en el intervalo 0, 1, en el que la primera derivada se anula. Pues vamos a ver si eso es cierto. Derivemos la función. Me queda 5x a la cuarta más 2. Y por otro lado, sabemos que esa derivada me tiene que dar 0. Bueno, pues vamos a igualar. Igualamos este resultado a 0. Y ahora despejamos x. Pues nada, me queda que si x a la cuarta es igual a menos 2 quintos, por tanto x es la raíz cuarta de menos 2 quintos. La raíz de índice par de un número negativo no existe en el campo de los números reales. Eso significa que no hay solución para este caso, es decir, la x, el punto, no pertenece al intervalo 0, 1 y por tanto estamos demostrando que no puede tener dos raíces distintas en ese intervalo. ¿Vale? Este lo tenéis que pensar tranquilamente.